Sesión 4. Cátedra Libre. Palestina, colonización y resistencia. Una mirada crítica. En esta cuarta sesión trabajaremos el periodo histórico y los problemas asociados a las guerras de 1956 y 1967, en las que el Estado sionista consolida su papel como enclave imperialista en Medio Oriente y la resistencia palestina se ubica nuevamente como vanguardia del nacionalismo árabe y de los procesos revolucionarios en la región. Dialogan en esta sesión Ali Salet Nofal, vocero de la comunidad colombo-palestina; Raúl Cuadros Contreras, profesor Universidad Pedagógica, licenciatura en Artes Visuales, maestría en Arte, Educación y Cultura; Perspectiva Marxista Internacional, periódico Ruptura. Buenas tardes, nuevamente para las personas que están en línea y para las personas que ya nos acompañan en este periodo abierto que tenemos el día de hoy. Estamos por arrancar la cuarta sesión de la Cátedra Libre de Palestina, Colonización y Resistencia, que ha tenido las tres primeras sesiones en la Universidad Nacional y que el día de hoy tiene por sede a la Universidad Pedagógica Nacional. Tenemos que agradecer de antemano a los profesores de ASCU y UPN. La cátedra ha tenido como dos sedes fundamentales. Primero es de carácter histórico. Hemos venido trabajando el proceso de colonización de la Palestina histórica desde finales del siglo XIX y el día de hoy nos estaremos situando en la segunda mitad del siglo XX. Vamos a tener una charla con el profesor Raúl Cuadros de la Universidad Pedagógica que estará temporalmente hacia las guerras de 1956 y de 1967. Desde el punto de vista histórico, esto es muy importante para Palestina y el proceso de colonización, porque es un periodo en el cual el Estado sionista de Israel consolida su posición como enclave imperialista en Medio Oriente. Van a ver ustedes luego por qué o a qué me refiero. Y también es muy importante desde el punto de vista de la resistencia palestina, porque hay un proceso de fortalecimiento, de extensión y de aparición internacional de la resistencia palestina, particularmente luego de 1967. Entonces les damos la bienvenida a esta cuarta sesión. La Cátedra Libre Palestina, Colonización y Resistencia está organizada por el Comité Colombiano de Solidaridad con Palestina, que es una organización que se ha venido construyendo, un proceso organizativo que se ha venido construyendo desde octubre del año anterior, con posterioridad al arranque del genocidio en Gaza. Es una organización que está constituida por distintas organizaciones de la sociedad civil, distintas organizaciones políticas, distintas organizaciones asociadas, por ejemplo, al movimiento feminista mundial, que hemos venido haciendo actos de solidaridad con Palestina desde el año anterior. Hacemos movilizaciones, hacemos plantones, hacemos actos de carácter cultural. El día de ayer participamos en la Plaza de Bolívar de la conmemoración del Día de Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado Colombiano. Y el comité estableció la posibilidad de tener esta cátedra en las universidades a partir del diálogo que hemos tenido con la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Nacional y hoy con los compañeros de la Universidad Pedagógica Nacional. Le doy la palabra entonces al compañero y profesor de la Universidad Pedagógica, Raúl Cuadros. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes de nuevo. Bueno, para mí es un honor poder aportar a este proceso que viene liderando los compañeros y compañeras desde el comité y que pues es una muestra de ese sentimiento que recorre el mundo. Claro, se expresa de manera desigual, pero un sentimiento de solidaridad con el pueblo palestino y de indignación, una creciente indignación contra las acciones de intervencionismo y el respaldo abierto y velado, lo que tienen todo tipo de expresiones de parte de los países imperialistas que pues son claves para que esto siga ocurriendo.
también es un honor para nosotros que estén aquí, que nos bañen y que estén en este lugar que es emblemático de la lucha de esta universidad, porque es un espacio donde se hace víctimas, que son muchas, por el Estado y por otro tipo de fuerzas. Entonces, como decía el compañero William, en esta ocasión vamos a hablar de estos dos hechos históricos, de estas dos guerras que son hitos importantes en la historia de la colonización y la resistencia. Y que fue titulada así: Israel como enclave colonial imperialista, vanguardia contra el nacionalismo árabe y las guerras en las guerras de 1956 y 1967. Quisiera decir de entrada pues, que no soy historiador ni soy un especialista en el tema, como hay gente que se ha dedicado académicamente al asunto. Yo voy a hablar no tanto como profesor, sino como alguien que en su experiencia política de muchos años, la militancia por la causa de Palestina ha sido algo común. El proceso intergeneracional que estamos acá, me parece muy importante recordar cómo en distintos momentos de nuestras vidas los ataques del sionismo o las acciones étnicas, digamos, del pueblo palestino en su lucha por su reivindicación nacional han tocado a mucha gente a lo largo de su vida y han hecho parte de la acción política de muchas organizaciones y de muchas personas en todo el mundo. Bueno, para ir empezando, esta cita es una cita que seguramente a lo largo de la cátedra, en sus distintas versiones, va a ir y va a venir. De un dirigente del Estado sionista, David Ben-Gurion, que dice: debéis combatir con entusiasmo por la invasión o por la diplomacia. El imperio israelí será edificado. Deberá comprender todos los territorios situados y el Éufrates. Para mostrar cómo este es el programa que el sector que hoy lidera el gobierno de Israel está tratando de llevar adelante. Que esta es la política real, digamos, que ese sector que está en el poder está implementando. O sea que toda la política y la acción de limpieza étnica sobre Gaza tiene que ver con un esfuerzo por expandir y hacer realidad el imperio israelí. Y eso, por supuesto, implica ampliar mucho más allá las fronteras que ha venido ampliando a lo largo de la historia. Aunque también hay que decirlo, ese programa está en crisis. Está en crisis no solo porque la resistencia palestina lo cuestiona abiertamente, no solo porque hay millones y millones en todo el mundo, y muy especialmente en las metrópolis, en Europa, en Estados Unidos, millones de personas, de trabajadores, de jóvenes, de luchadores y luchadoras se están levantando contra, no solo contra la tiranía del sionismo, sino también contra la complicidad de sus estados, la complicidad de sus gobiernos, que son los que en última sostienen esa política. Pero también está en crisis porque como hemos dicho en otras ocasiones, empezado a caer la careta de esa política imperialista, el hecho de posar de que son demócratas que defienden la libertad de los derechos humanos, al mismo tiempo que son cómplices de una matanza que millones vemos a diario en vivo y en directo. Y eso ha hecho que incluso ya haya contradicciones internas muy fuertes. Había contradicciones que venían de antes, porque venimos de meses de una crisis ya muy larga dentro del propio Israel, pero ahora incluso en el propio gobierno hay una crisis, una disputa entre los ministros, porque el gobierno de Estados Unidos, que es el gran cómplice, tiene un problemita, y es que la propia campaña de Biden está cuestionada porque, de hecho, la gran mayoría de la juventud que parte de la base social de ese partido, del Partido Demócrata, no comparte lo que está haciendo con Palestina. Y eso ha llevado a que en esa preocupación el gobierno de Biden esté empezando a ejercer una presión sobre el gobierno de Israel, que bueno, está apareciendo en las noticias y que es importante, porque significa que es una grieta por donde esta lucha que estamos dando de solidaridad con Palestina está produciendo esas grietas. Es la resistencia a los palestinos y es esa movilización la que está viendo. No,
No, quería recordar con estas otras que aparecen acá, que son de ministros del mismo gobierno que encabeza Netanyahu, que expresan esa voluntad imperialista, ¿no? Por ejemplo, esta del vicepresidente del Parlamento que dice: hoy tenemos todos un objetivo común, borrar la franja de Gaza de la faz de la tierra. O esta otra del ministro de Finanzas y líder del Partido Sionista Religioso que dice: necesitamos fomentar la migración desde allí. Si hubiera entre 100.000 y 200.000 árabes en la franja y no 2 millones, toda la conversación sobre el día después sería completamente distinta. Es decir, hay momentos donde la ideología es explícita. Por eso cuando se abre el caso en esta Corte Internacional contra Israel, es un poco vergonzoso, digamos, que los jueces que en todo caso que han tenido que abrir el proceso por esta presión mundial que les digo, digan que hay que investigar, sí, porque cuando hablamos de genocidio hay una cosa clave de ese derecho internacional que ellos dicen defender, y es que siempre debe existir un Estado y la voluntad de un Estado de querer borrar o eliminar a un grupo humano. Y en este caso, pues esa voluntad ha sido manifiesta, ¿sí? Digamos que más claras no podrían ser. Entonces, quería empezar por ahí para decir que hay distintos episodios en esta historia larga de mucha resistencia de los palestinos, en los que uno puede encontrar tensiones entre la política de los cómplices imperialistas y la política del gobierno que encabeza en ese momento el Estado de Israel, pero que en todo caso no se puede entender la existencia del sionismo sin esa relación con el imperialismo. Y entonces, digamos que antes de ir directamente a la cuestión de los hechos, quisiera decir algunas cosas sobre donde me paro un poco para hablar aquí. Hace un rato decía que yo no soy ni un especialista ni un historiador, que esto tiene que ver con mi vida como militante, digamos. Pero digamos que en esto hay cosas que a medida que nuevas generaciones entran y se ponen en contacto con estos problemas, y sobre todo en un caso como el colombiano, donde quienes estamos aquí vivimos en un país que también es oprimido, que también es víctima de la opresión extranjera, darse cuenta de la centralidad, digamos, de esa categoría del imperialismo. Porque es muy difícil poder entender lo que pasa allí y lo que pasa cada vez sin tomar en cuenta, digamos, la centralidad de ese fenómeno. ¿A qué nos referimos? Al hecho de que existen unos cuantos países gobernados por monopolios muy poderosos que concentran la mayor parte de la riqueza del mundo y que son ellos que se han repartido el mundo, nuestros países. Nosotros hacemos parte de ese reparto que se hizo en algún momento. Unas veces entramos allí bien por las materias primas, otras veces bien porque geopolítica o militarmente es estratégico la dominación del país, o bien porque en todo caso estamos dominados económicamente a través del endeudamiento, y que gran parte de lo que producen nuestras sociedades está centrada en generar plata que se la llevan, y que hay unos banqueros en el mundo que le chupan la sangre a todo el planeta. Y son estos mismos señores los que dirigen o gobiernan las llamadas instituciones multilaterales, como la ONU, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial. Todas esas instituciones son dominadas, por más drama que haga por televisión, sí, porque es un drama que si se presenta una resolución para condenar a Israel, ¿cuántas resoluciones ha expedido la ONU a lo largo de su historia? Yo no sé ya cuántas. ¿Cuántas se la ha pasado por la faja a Israel? Y eso tiene que ver con ese hecho, con que quienes dominan, por ejemplo, y tienen ese poder de veto, en este caso en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues juegan un papel decisivo para que ocurra algo. Entonces, digamos que nunca será suficiente insistir en cómo lo que puede hacer Israel con el pueblo palestino y lo que ha hecho con los países vecinos
en el mundo árabe tiene que ver con ese respaldo, digamos, imperialista y con un rol que juega Israel. En este contexto, y por lo que viene adelante en la charla, hay que decir que en relación con ese fenómeno, entonces, ha existido en la historia, en distintos momentos y en distintos lugares del mundo, un fenómeno político que es el nacionalismo. Bueno, para marcar que hay nacionalismos de distinto tipo, ¿no? Porque el nacionalismo de los países imperialistas siempre será destructivo. El imperialismo de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, o en los bandos en las dos guerras mundiales, el imperialismo de cualquier potencia imperialista siempre será destructivo, será un peligro para la humanidad. Pero el nacionalismo de los países oprimidos tiene un carácter progresivo, porque marca el deseo de luchar por la liberación nacional, por la autodeterminación, la defensa de la soberanía, ¿sí? No importa dónde hayas nacido, que es la posibilidad de tener colonos de todo el mundo para cuidar la tierra y poder asegurar el pueblo palestino. Entonces, estas dos leyes operaban con mucha fuerza en ese momento, porque era la posibilidad de desplazar de nuevo, que ya lo habían hecho antes, en distintos momentos, desplazar mucha gente, expropiarla y asignarle sus territorios a colonos. El salto que hace la ONU en ese momento es terrible. Y dice, más o menos la ONU dice que la política real de Israel en ese momento era la de acabar con la población palestina. O sea, casi lo dicen en estas palabras, que la política real de Israel era acabar con el palestino. Y hay un montón de datos que dan en saqueos, en desplazamientos, en asesinatos, en masacres, como para decir, realmente el saldo fue muy doloroso para el pueblo palestino. Y digamos que una conclusión muy importante de la guerra es que ahí se termina de sellar el pacto de sangre del imperialismo, esta vez el yanqui, con el sionismo, con el Estado de Israel, que como ya dijimos, habían patrocinado la fundación, pero en esas relaciones que tenía con distintas regiones del mundo, es en ese momento en el que deciden, bueno, realmente todos nuestros intereses en la región están mediados por lo que hagamos, la defensa de nuestros intereses en la región están mediados por lo que hagamos en esta alianza con Israel. Después hay algo que en distintos momentos el pueblo palestino ha denunciado con mucha fuerza, tiene que ver con una resolución de Naciones Unidas, la 242 del 21 de noviembre de este año. En realidad, uno podría decir la ONU ha actuado como un gran precedente, un mago, porque de la nada crearon un estado artificial en el 48, de la nada, y al mismo tiempo de la nada han tratado de desaparecer a un pueblo que tiene una existencia muy larga. Pero en distintas resoluciones, la trampa está, como en esta que la 242, en que cuando se refiere al balance de la guerra, insiste en las relaciones entre los estados. ¿Y cómo hacer para que el conflicto no prosiga militarmente, ¿no? Para que llegue hasta ahí? Pero en ningún momento menciona los borra del pueblo. Los borra del pueblo. Y esa acción de borramiento pues va a ser definitiva, porque además quien amplifica en esta oportunidad ese planteamiento es el imperialismo más poderoso, que es Estados Unidos. Entonces, bueno, yo con esto yo quisiera cerrar aquí para decir que lo que uno puede, bueno, hay otra consecuencia, además que eso ya es lo que sigue, que en todo caso ahí donde fue derrotado el nacionalismo árabe de esa época, hay un resurgimiento espectacular de nuevo de la lucha palestina, y es la época del apogeo de las grandes organizaciones de distintas vertientes ideológicas, porque está tanto el Frente Popular para la Liberación de Palestina, como Fatah, como la OLP, o sea, hay momentos esplendorosos de la lucha del nacionalismo después de esta época. Y es muy importante porque de alguna manera como que no están bajo el tutelaje de alguno de estos estados, sino que son esas organizaciones mismas las que están más fuertes. Y yo quisiera entonces decir aquí para cerrar
que si uno lo ve en relación con lo importante que fue en la ciudad nueva, al mismo tiempo el problema de las fascinaciones de esa dirección burguesa, la importancia tremenda que tiene el ser consecuentemente antiimperialista, que me parece que sigue siendo una tarea fundamental para nosotros. O sea, no hay manera de defender a Palestina seriamente si uno no está comprometido en derrotar a los grandes sostenedores del sionismo. Me parece que esa es como una idea general que se va a dar. Muchas gracias. Muchas gracias a Raúl, muchas gracias a la Universidad Pedagógica por acogernos el día de hoy, que es nuestra cuarta sesión de la Cátedra Libre de Palestina, Colonización y Resistencia, Unidad. Siempre al final de las sesiones abrimos la posibilidad de interacción con el público, de hacer preguntas o de hacer comentarios frente a la presentación, que en este caso se ha referido a dos procesos muy importantes desde el punto de vista de lo que la cátedra tiene como eje, ¿no? Marcar el asunto de cómo se desarrolla el proceso de colonización del sionismo y del imperialismo detrás de él, y cómo se desarrolla también el proceso de la resistencia palestina en los distintos momentos. Como marcó Raúl, desde el comienzo, la resistencia, que muchas veces pretende ser negada o pretende ser ocultada, ha estado siempre. Y ha tenido periodos de vivacidad, y este es uno de ellos. Así que, pues ahora tienen ustedes la posibilidad de interactuar con Raúl o de hacer las preguntas que consideren pertinentes en los comentarios. Yo tengo una pregunta que de pronto, no sé, yo quisiera saber si, así como usted remató su posición hablando de ese florecimiento que hubo después de estas dos conflictos, cuando menciona que hubo un florecimiento, ¿cree usted, qué tanto puede valorar usted que ahora después de esto, de este genocidio tan desgraciado que está pasando, pueda existir el crecimiento? Dígame, con su razón, con el corazón, la respuesta que quizás sea terriblemente difícil. Para empezar, diría que ese es un deseo que todos tenemos, todos los que apoyamos la causa palestina. Ahora, yo creo que de hecho parte de la explicación del ataque es también ahora, como en este momento, que veníamos de un auge de la resistencia palestina. De hecho, nosotros habíamos empezado a leer hace bien, no sé, de 2 años para acá, que había empezado a surgir un montón de nuevo de milicias independientes, juveniles, un montón, como siempre uno no conoce bien. Después con los años los historiadores dicen a uno se llamaban así, se llamaban así. Pero que también había un florecimiento de un montón de organizaciones de la resistencia nuevas que se habían consolidado. Claro, aparece lo más visible, que es lo de Hamas. Incluso hay varios periodistas que dicen claramente que la ofensiva que se hizo cuando entró Hamas entraban otras corrientes, que no era solamente, es una operación junto a varias organizaciones, incluso algunas que proceden de esa vieja tradición marxista de estrategia. Entonces, en un sentido, uno podría decir que ya de entrada, todo esto empieza en el marco de que pudieron realizar la hazaña que realizaron, ya no era meramente defensiva, sino que era de ataque, porque venían de un florecimiento de consolidación por abajo de un montón de organizaciones de la resistencia. Ahora, para mí es un hecho que es así, o sea, porque si no, no hay manera de centrarse suficiente. ¿Sí? La otra cara de eso es la crisis del Estado de Israel, porque también esa crisis le explica en parte por qué pudieron hacer lo que hicieron ahora. El ataque es muy violento, el ataque es devastador. Yo lo que creo es que es una relación de desigualdad tan grande, donde Israel hace lo que hace con la complicidad cínica de la potencia imperialista del mundo, con todos los medios de comunicación que al comienzo estaban muy cerradas, pero con el tiempo han
tenido que empezar a mostrar otras cosas y a decir otras que jamás creo yo pensaron que iban a decir. Tiene que ver con dos cosas. Yo no sé si va a haber un presidente, no, yo desearía que lo haga. Pero lo que sí puedo decir es que persiste la resistencia en Palestina. Persiste. Y lo otro que puedo decir es que cada vez hay más respaldo en el mundo a esa lucha. Al mismo tiempo que nunca como en este momento Israel ha estado tan desprestigiado políticamente. Nunca. El mismo que construyó con la complicidad de un montón de gente, que no solo los periodistas, porque hubo gente de izquierda que también colaboró con el mito del sionismo, nunca ese mito estuvo tan destruido ante los ojos de masas al mundo como en este momento. Entonces, digamos que yo ahí tengo la esperanza de que en ese contexto, donde hay una crisis tremenda, donde hay pueblos enteros en los países más poderosos que le están diciendo a sus gobiernos, estamos totalmente en contra de lo que están haciendo ustedes contra Palestina, y que hay gente organizada en Europa y en Estados Unidos también que defiende la causa. Uno esperaría que como fenómeno, como movimiento nacional e internacional haya. Por lo menos, en medio de la devastación, tenemos esos hechos políticos. La persistencia de la resistencia, que no la han podido liquidar, a pesar de la barbarie, y el estallido de masas que hay en el mundo, de apoyo, digamos, a la causa palestina y de odio al proyecto sionista. Es lo que podría decir. Yo me preguntaba muchas veces, usted preguntaba estos meses, ¿qué ha pasado con todos los otros pueblos árabes de la región y demás? Y hay mucho de eso de que están, que no levantan la mano. Y ahora, yo me acuerdo que hay un despectivo grande de Israel. Así que Israel a todas estas naciones para que ellos actúen y que Israel pueda estudiar las manos. ¿Se dan cuenta? Estos son todos los mismos. Estos son los palestinos. Que sería la única fórmula para que ellos puedan resarcir un crimen. Eso es. Quería preguntar otra cosa más, porque el tema ahí es, hay un momento en el que después de la donde entiendo yo que los rusos apoyaron bueno, con dinero y militarmente Egipto en esa pelea, pero de pronto me parece que Rusia desaparece, perdón, la Unión Soviética desaparece del escenario. Y después de un momento en el que Israel dice que todo eso es una filosofía rusa o comunista. ¿Qué pasa con Rusia? En este tiempo, ¿qué picos toca? Tocó y hoy en día, ¿qué está pasando? No, esto, lo que pasa es que esta pregunta remite a un balance histórico que está tremendo. Porque hay una cosa que es una vergüenza, una derrota para el movimiento socialista mundial. Y es que el primer país que reconoce el Estado de Israel era la Unión Soviética, bajo el control del Estado libre. Si uno compara la decisión de los que gobernaban la Unión Soviética en ese momento con los textos de la Tercera Internacional de la época del gobierno revolucionario, digamos, para una diferencia astronómica, las bases del pensamiento anticolonial, toda la política leninista de respaldo a los movimientos nacionalistas para derrotar al capitalismo en el mundo, era muy clara la política leninista de que había que respaldar, había que apoyar esa lucha de los pueblos con la dirección que tuvieran, no importaba, para avanzar en la lucha contra el capitalismo en el mundo y para las clases socialistas. De ese momento al momento en que el Estado gobierna la URSS, de la diferencia astronómica, y por eso ellos reconocen el Estado de Israel. Y en parte ayudaron a amplificar la propaganda falaz
de que lo que iba a hacer era socialismo, que lo de los comunes y todo ese cuento, uno ya no se detiene en eso porque hoy en día eso no lo cree nadie, y ellos atreven a decir, oye, ya no puede, porque en ese momento como el socialismo tenía prestigio, convenía decir que eran socialistas. Ellos aparecían como socialistas y los daban como militares. Entonces, claro, era una estrategia de propaganda muy eficaz. Claro, después la Unión Soviética apoya a los movimientos nacionalistas árabes, incluso apoyó el proceso de Yemen, la revolución del 60 apoya. Pero ahí hubo una política que no fue la de avanzar hacia el socialismo. Se hace un respaldo militar, económico, pero no, la política pues, no era hacer la revolución del mundo realmente liberal, sino mantener un status quo donde se repartían zonas del mundo. Eso fue lo que pactaron después de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que en la Guerra Fría hay un conflicto, pero hay una convivencia, es la política de coexistencia pacífica. Eso explica por qué no hay un apoyo consecuente y al mismo tiempo, pues, por ejemplo, los egipcios tenían aviones y armas, cosas que apenas estaban empezando a usar. Era un momento de, digamos, de acercamiento, cuando se da la guerra del 66, pero no, estaban en crisis, realmente ni se plantearon la posibilidad de avanzar hacia la transformación económica y social de ese país, porque para mí no solo se trata de resistir la mensaje que tenemos, sino cuál era el proyecto, hacia dónde se avanzaba. Y para mí ahí el nacionalismo se pierde, y pues la Unión Soviética tampoco tenía una política de avance revolucionario, sino más bien otra cosa, era de contención con el imperialismo. En ese marco, después, ellos son responsables, son corresponsables para mí de toda la crisis que viene después, porque el nacionalismo retrocede y termina entregando las banderas. Eso hay que decirlo, ¿no? O sea, tristemente después, ya no es la persona de nace, sino Al-Sadat que es el que lo sucede. Hay un cambio de 180 grados, es el pacto con Estados Unidos, y por eso hay entonces los tres países que más reciben pues, el supuesto del imperialismo del mundo son Egipto, Israel y Colombia. Tristemente, pero entonces, ¿por qué Egipto? Porque Egipto se dio la vuelta y pasó de liderar el imperialismo del imperialismo a ser un aliado fundamental. Y tristemente después también la dirección de la PP también termina pactando. O sea, la negociación de todo lo que vino después fue un retroceso. Ahora, sin embargo, la lucha está, digamos, la lucha por abajo, digamos, del pueblo palestino está, y de toda esa resistencia que dan con distintas direcciones, que, como dije en mi intervención, uno no pregunta ahí qué querer, no puede tener que apoyar la lucha, pero pues, la esperanza es que ese proceso genera políticas que tengan una perspectiva consecuentemente antiimperialista y revolucionaria en todos los terrenos. Esa es la aspiración, está por verse, digamos, si esta lucha va a ir, porque es así. Una cosita sobre la primera pregunta que hacías. La historia de la resistencia del pueblo palestino es una historia en la cual ha sufrido aplastamientos brutales por parte del sionismo del imperialismo y se ha levantado. Fue aplastada en 1936, pero eso va a tener como consecuencia la posibilidad de que luego la Nakba se desarrolle. Pero luego de la Nakba, cuando se desarrolla el proceso de fortalecimiento de la resistencia, viene un proceso en el que están estas dos guerras del 56 y del 67. El pueblo palestino, podría decir uno, estaba aplastado en el 67, estaba aplastado luego del 56, y sin embargo la resistencia resurge y resurge mucho más fuerte. Es decir, Al-Fatah, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, las distintas organizaciones que hacen componente de la OLP se fortalecen justamente en el proceso. Vienen luego las intifadas también son aplastadas, pero la resistencia sigue resurgiendo. Y tiene que ver para mí con un asunto fundamental. La resistencia palestina ha tenido distintas direcciones. En este momento podemos decir que la dirección política más importante es Hamas. Hay otras, ¿no? Pero digamos que la que aparece de manera más fuerte. Pero detrás de eso, detrás de esas direcciones políticas, hay un proceso
fundamental, es un proceso de masas. Es decir, todas estas organizaciones tienen una movilización de masas y un apoyo de masas que está detrás. ¿Usted no explicaría el hecho de que uno de los ejércitos más poderosos del mundo no logra destruir a una organización como Hamas o a los otros componentes de la resistencia palestina si no tienen apoyo del pueblo palestino? La resistencia necesita tener dónde esconder sus armas. Necesita tener combatientes que se renueven porque efectivamente asesinan a los combatientes en medio de los procesos de inclusión como el que se desarrolla ahora. Y resurge. Y resurge para mí fundamentalmente por eso, porque la resistencia palestina está incrustada en cada uno de los palestinos. Hace algún tiempo, justo tuvimos una entrevista en la Universidad Pedagógica y cuando le preguntaban a Nassim, que tengo aquí enfrente, como de las cosas básicas que se le enseñan a los palestinos, Nassim nos decía, para todo palestino existir es resistir. La resistencia palestina está con los palestinos desde que están en el proceso de formación en sus casas y luego terminan haciendo parte de las organizaciones de la resistencia palestina. También por eso el ensañamiento del sionismo contra las mujeres que paren, que se ocupan de parir palestinos y con los niños palestinos, porque ahí está la resistencia palestina también andando. Entonces, tú decías, ¿es posible que resurja? Y yo creo que sí. Históricamente nos han dado ese ejemplo. E históricamente tiene que ver con ese asunto de que la resistencia palestina está en la esencia misma del pueblo palestino. Y en eso nos pareció muy bello cuando lo escuchamos, de que para todo palestino existir es resistir. Se produce la derrota, esa derrota va a traer consecuencias incalculables para todo el proceso de lucha en la región y sin duda va a ser el fin, ausencia y la ley de retorno, digamos que es la encarnación de la política colonial, ¿no? Porque la ley de ausencia tiene que ver con el cinismo de que todas las veces que la desplaza a una población palestina del territorio, los desplaza, les dice que se vayan por las vías que sean, pero después entonces aplica esta ley de ausencia, es decir, que el que no está ya no tiene derecho sobre el terreno y este terreno no puede ocupar otro, que es la forma de pillaje más descarada. Es como si a la casa de uno llegaran una banda de asaltantes, nos sacaran a todos a tiros y después dicen, bueno, como aquí están ausentes, como aquí no hay nadie, esta posesión es mía. Es eso, es una acción de pillaje, pero que estaba, digamos, soportada en una ley que es la reiteración del pillaje constante. Y está la ley del retorno, que es la otra cara del cinismo, que es considerar a los miembros de la religión judía en el mundo como ciudadanos que retornan a su patria. Más que preguntas, buenas tardes, sería un aporte. En primer lugar, saludar nuevamente el espacio de la casa de los esfuerzos desde diferentes sectores, principalmente ASCO y el Comité Colombiano de Solidaridad por Palestina, al cual hago parte como trabajador. Bueno, sobre el tema en concreto que plantea el compañero que escuché parte de la pregunta ahí, el tema de la resistencia es humano, eso es lo que nos hace humanos. Digamos que obviamente la resistencia va a estar mediada dentro de cada contexto, sobre lo que explicaba ahí Miriam, ese ensañamiento sistemático de quienes no quieren que la sociedad se transforme o cambie, es digamos una política casi que a código de una ley, pues. Los jóvenes colombianos que pueden la resistencia del estallido, principalmente de 2021, una situación, digamos, que explotó como un acumulado de un sistema, como digo aquí abiertamente en la universidad, de mierda, ¿cierto? Que lo único que ya trajo a esos sectores populares, del cual yo hago parte, con esta juventud ahí fue donde nací, digamos que esa juventud popular que no ha tenido sino un contexto de drogas, de violencia, ¿cierto? Y ese contexto, digamos, creado por unas élites que en cada parte del mundo pues tienen unos mercados, ¿sí? Y que precisamente no perdonan la resistencia. Ayer salíamos desde el comité apoyando la convocatoria del 9 de abril, que precisamente se conmemora el Día de las Víctimas
y a nosotros nos gritaban desde los Transmilenios la gente popular, pero que se meten con Palestina, que está primero Colombia, y nosotros hacíamos la pedagogía. El pueblo que está resistiendo actualmente, honestamente, es Palestina, como debe ser, porque acá desafortunadamente las luchas no las han siempre jalado, se nos ha llevado a nuestros líderes que emergen en cada lucha y los cooptan para la institucionalidad, los cooptan, digámoslo, para otros procesos, o los asesinan, y si no, pues los encarcelan. Entonces, desde ahí la reflexión sería, compañeras y compañeros, para mí es triste ver que se hagan esfuerzos tan grandes y que sencillamente no copien, ¿sí? Un llamado a la acción, que eso es lo que está haciendo Hamas con su acto heroico, ¿cierto? Que visibilizó, digo el acto heroico que les devolvió a este poder imperialista, o imperialismo se llama Israel, ¿cierto? Y que llevaban haciendo décadas lo que ellos hicieron, o sea, le voltearon la torta, nadie se lo esperaba. ¿Qué ha hecho gran parte de esas resistencias que hemos tenido nosotros en muchas partes? Señalar la resistencia del pueblo palestino en vez de visibilizarla, honrarla. Es que viva la resistencia del pueblo palestino y que sigamos todas y todos articulando para romper precisamente esa digámoslo, herencia colonial, porque nosotros somos colonias. Hoy nos creemos más gringos que nunca, ¿cierto? Hoy tenemos, digámoslo, más arraigadas las costumbres musicales, el idioma, que nunca, y entonces muchos decimos porque nos tatuamos o porque tenemos aquí una digámoslo, libertad de transformar nuestro cuerpo, nuestro género, entonces decimos somos libres. Eso es una gran mentira, compañeras y compañeros, porque la libertad, reitero, nos la está enseñando a pelear el pueblo de Palestina. Entonces debemos ser como muy conscientes de que hace falta mucho conocimiento. Ahí sí me sumo a la palabra de construyámonos. Primero, mentalmente, ideológicamente, y asumamos una postura, como estos tiempos nos llaman, que es compas una postura revolucionaria. Porque desafortunadamente aquí hemos caído en la trampa. Y hoy tenemos a un presidente que se vende como el cambio, que sencillamente está entregando la isla Gorgona, ¿cierto? Está entregando, digámoslo, la Armada Nacional para que sea otra de la número 41 de las armadas del mundo, para que vayan y estallen a los hutíes, que es un pueblo o un sector de un pueblo que está verdaderamente poniendo vida, poniendo músculo económico, poniendo armas para apoyar a la resistencia del pueblo palestino. Entonces es un momento histórico, más que un pacto, el momento histórico es la suma del pasado en el presente. Entonces aprendamos de la historia, y la cátedra pienso que es el único espacio que nos está verdaderamente deconstruyendo y aportando para que nos sumemos a la resistencia de los pueblos, porque no solamente resiste el pueblo palestino, sino históricamente han resistido, estamos resistiendo y seguiremos resistiendo, porque sencillamente la resistencia nos hace humanos. Y eso es lo que hacemos los seres humanos cuando nos despojan el territorio, cuando nos asesinan la familia, reaccionamos. Era eso, qué pena se me extendió. Gracias, Dani. Dani, dos compañeros han pedido la palabra. Juan. Es por orden alfabético. Entonces, Hable de una compañía. esto, la importancia es que es una región bastante compleja, hay muchos países, lo cual lo invita a uno a entrarse y conocer más. O sea, por ejemplo, acá, y es una región, o sea, estoy tratando de organizar medidas para una reflexión más adelante. Es una región, como yo he insistido en esta cátedra cuando he intervenido, es una región de lo que podría denominarse región colonizada. Hoy en día se dice sur global
o en otras teorías puede ser de la periferia del capitalismo, muy similar a Asia, no muy similar, no, con características muy similares, por no decir las mismas que Asia, África y Latinoamérica, sino que en Latinoamérica los procesos de independencia se dieron como un siglo antes, pero se dan después procesos de neocolonización por otros medios, pero es como la similitud. Entonces, hay otros países también interesantes que no se alcanzan a ver aquí, que también estuvieron en procesos de independencia y que obviamente no conozco a profundidad, que sería Libia, el caso sirio, que tengo entendido que no propiamente es un país árabe, siendo ahí de la misma región, pero a lo que voy es que es una zona intervenida siempre, sobre todo después de que cae el Imperio Otomano, primero por Gran Bretaña y Francia. Y ahí se dan los procesos de liberación, unos, digamos que a las buenas, o por intereses propios del colonialismo, el imperialismo, otros ya más violentos, pero son procesos que se dan alrededor de los 50, 60, y digamos que el Estado de Israel se entendería como un enclave, una incrustación de ese mismo proyecto colonial imperialista occidental en la región, donde tendría un modelo en principio liberal, al contrario de lo que hay en las otras regiones. Pero entonces lo que yo quería decir era que se ve el papel del imperialismo y del colonialismo en el moldeamiento de las formas de gobierno de todos estos países. Entonces tenemos que había el panarabismo nacionalista progresista, pero a la vez ya estaba el pacto con Arabia Saudita, con las monarquías petroleras, los Emiratos, no sé, Qatar. O sea, toca estudiarlo a profundidad. Y monarquías, ¿no? Pero con el lado independientes, con independencia, pero con el pacto con Estados Unidos y con Europa. Y como el proceso panarabista podría ser visto como nacionalismo progresista, donde entran algunas influencias socialistas, seculares, que permitirían algún tipo de, si se puede decir el término, que es un poco también de modernización. Se habló de los derechos de las mujeres, pero vemos cómo todo ese proceso se trunca por el papel de Israel y por el imperialismo. Quisiera dejar esa reflexión de cómo hoy en día políticamente el imperialismo occidente sigue refiriéndose a zonas o al mundo árabe o el mundo del Islam como atrasados de la edad de piedra, que tienen las mujeres en la edad de piedra, pero muchas veces ha sido el imperialismo el que ha mantenido ese tipo de tiranías tanto ahí como también en Asia Central. Por ejemplo, lo que pasa décadas después en Afganistán, donde también hay un gobierno socialista apoyado por la Unión Soviética, donde vemos las fotos de cómo era Afganistán en esa época, ya iba hacia una sociedad secular, también con muchos derechos de las mujeres, las fotos que se ven, la vestimenta, todo, las mujeres en las universidades, todo, y interviene el imperialismo con los mujahideen y con lo que después se vuelve Al-Qaeda, con Osama Bin Laden, y tumban ese gobierno socialista, y de ahí viene lo que después viene el Talibán hasta hoy en día, y vemos cómo se truncó un proceso de secularización y de organización, entre comillas. Entonces va a ser lo mismo para esta región. Y para cerrar, otra cosa es que de pronto que no queda claro de la intervención, no es una crítica, sino que para efectos de comprender lo que está pasando, tengo entendido que la guerra del 67 es la que marca la anexión de Cisjordania y también de Gaza. O sea, el Estado y el sionismo, el Estado israelí y el sionismo entran a Gaza también a meter colonias, anexan Cisjordania, y eso es un sentido que se considera ilegal hasta hoy en día. Por eso hoy
las discusiones sobre los dos estados, siempre se dice volver a los dos estados, inclusive ambas asumiendo una realidad de la existencia de Israel. Dice, aceptaríamos que llegaremos a aceptar los estados siempre y cuando se vuelvan las fronteras de 1967, que tengo entendido que son cuando no había anexado Gaza y tampoco se había anexado, cuando no había anexado Cisjordania, tampoco se había anexado a Gaza. En el 2005 ellos salen los colones de allí, pero igual, bueno, por eso es una discusión actual. La ocupación siguió porque Israel controla todas las entradas y todas las fronteras de Gaza, no ocupa dentro, pero pues es una ocupación exterior militar de facto. Entonces el tema de la guerra del 67, como de ahí es de lo que se basa la ocupación hoy en día de esos territorios como ilegal, y sigue siendo resoluciones de la ONU, y sobre lo cual, si se quiere algún tipo de legalidad para pelear, para discutir, es decir, esa legalidad se ha mantenido hasta hoy en día. Por eso en los alegatos de la Corte Internacional de Justicia se dice que ha sido la ocupación, una de las ocupaciones, si no la más larga en la historia, la de Israel. O sea, ya de cuando estamos hablando, de 67 acá, de 50 años, algo así. Entonces era para tener en cuenta lo de la guerra del 67, es la ocupación que se mantiene hoy en día en los territorios. Bueno, no, mire, disculpen que no no logro escuchar. No, mire, yo quisiera arrancar por el final. Me parece que es muy importante, primero, la iniciativa que hemos tomado de realizar la cátedra. Nuestro propósito, yo hablo en nombre de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, que se propuso esta iniciativa, se encontró respaldo en el Comité de Solidaridad del Pueblo Colombiano con Palestina, y en particular, digamos, como quienes han venido haciendo el esfuerzo de una manera mucho más intensa, de organizar un programa de cátedra, de presentando digamos, este proceso histórico y permanentemente abundando en información y en conocimiento. Pero yo creo que ojalá esto no se nos convierta simplemente en un espacio académico. O sea, en el sentido de cultura general. Yo quiero saber cómo es la historia del Medio Oriente, cómo son sus conflictos, etc. En mi opinión, mi propósito por lo menos, y creo que tiene que ser una convicción de todos nosotros, es cómo convertimos esto en acción solidaria con el pueblo palestino. O sea, ¿en qué sentido? Porque la pregunta es, creo que él la hacía, tú te preocupas por un pronóstico, puede volver a resurgir el nacionalismo árabe con una lucha, y tú respondías, pues deseamos eso, pero pensemos efectivamente en lo que está en contra. Yo siento que hay nos sentimos abrumados, ¿no? O sea, uno ve una potencia ocupante que puede, de una manera absolutamente descarada, podríamos decir, realizar un genocidio que está todavía en marcha. Y como si los demás fuéramos impotentes, como que solamente podemos condolernos. Y resulta que no es así. Por ejemplo, creo que hay que seguir insistiendo en una iniciativa y es exigirle al gobierno de Petro que rompa relaciones con Israel. No simplemente que diga que Israel es genocida, que él coincide con la demanda de Sudáfrica y que ojalá pues esto se resuelva por la vía de una mediación. No, a Israel hay que aislarlo como está. Porque si uno se pone a pensar, bueno, vamos a tratar de derrotarlo en el terreno militar y qué bueno que la resistencia palestina todavía resista. No, eso no es así. Porque yo creo que el primer paso que tenemos que dar es sentirnos todos palestinos. O sea, yo no lo estoy diciendo como algo literario, no. Es que en Palestina, como en otras partes del mundo, se juega la humanidad. Porque en realidad lo que nos dicen es, hay naciones, hay estados, hay diferencias, etc. Manténgase en eso. Y nosotros tenemos que ser profundamente internacionalistas en una perspectiva de las grandes soluciones que necesita la sociedad, que necesita la humanidad. Y creo que el pueblo palestino lo que nos está demostrando es una extraordinaria capacidad de resistencia, pero el pueblo palestino solo no va a poder derrotar a Israel. Segundo, el pueblo palestino está aislado porque las burguesías árabes lo mantienen aislado. Porque lo que hubo después de ese retroceso del nacionalismo árabe es que cada vez más los intereses capitalistas están al comando de los países árabes. Esa es la realidad. Entonces, Palestina es algo así como una piedra en el zapato. Y punto.
y por eso permiten la acción impune de Israel. Entonces yo creo que nosotros tenemos que dar esos pasos, que son pasos políticos. El aislamiento de Israel, o sea, el romper relaciones con Israel, el promover. Miren que ha habido efectivamente movilizaciones multitudinarias, no aquí en Colombia. Tengamos que decir que en Colombia la solidaridad ha sido muy limitada, muy limitada. Entonces vamos a tener que, ¿cómo tenemos? Tenemos que potenciar, tenemos que exigir a las organizaciones sociales que se pongan a la mente de esa solidaridad. En las universidades podemos seguir haciendo esta labor, pero sobre todo constituir comités. Hagamos comités de solidaridad con Palestina. De esta cátedra acá en la pedagógica se puede organizar un comité de solidaridad con Palestina. Para mí será que 4, 5, 10 personas que tomen eso como su causa. Y punto, y que organicen actividades, que ayuden a potenciar, que ayuden a convocar. Y así lo tenemos que hacer en las organizaciones sociales, sindicales, etc. Y por último, entonces, digamos, lo de resistir y persistir. Sí, pero con esa mirada internacionalista. Somos palestinos. No es que son ellos allá y nosotros somos diferentes, no. Somos palestinos. Porque ese es el futuro que nos espera si no nos solidarizamos. Ese es el futuro que nos espera. O sea, lo que nos ofrece en este momento el capitalismo es barbarie, y punto. Están ante nosotros. Están organizando la nueva oleada guerrerista del imperialismo. Están diciendo que no, que Rusia es el enemigo y punto. Y ahora hay que armarse en toda Europa y una parte del presupuesto de los estados tiene que ser destinado al conflicto, destinado a la guerra, prepararse para una nueva guerra. Nosotros tenemos que frenar eso. Algo así depende de nuestra acción. Era un poco el comentario que yo quería hacer. Gracias. Bueno, y una última cosa, que yo creo que no la vamos a ver. Nos tenemos que organizar internacionalmente. O sea, no basta que nos organicemos nacionalmente. O sea, en la tradición de la lucha, en la tradición de la resistencia, está, tú lo mencionaste, la tercera internacional. Y la forma como la tercera internacional concebía lo que debería de ser el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Tenemos que organizarnos internacionalmente, tenemos que recuperar esa experiencia de la lucha, recuperarla y volverla a materializar en organización política internacional, en organización de lucha internacional, hoy más que nunca. Yo quería decir una cosa, comparto plenamente esta idea de que, por eso lo mencioné en la introducción, que lo clave aquí era el internacionalismo y ser consecuentemente antiimperialista. Lo que pasa es que es un camino duro por recorrer, porque ha habido un retroceso ideológico tremendo. La gran parte, por ejemplo, de la izquierda no es antiimperialista. O sea, hablando claramente, el problema de la existencia de las bases militares, por ejemplo, en Colombia, somos muy poquitos los que denunciamos sistemáticamente y hace parte de la política y del programa, así que hay que expulsar, por ejemplo, las bases militares y que Colombia deje de jugar el rol que cumple de aliado estratégico del imperialismo. En ese terreno, nosotros vemos que el gobierno no ha roto esa relación. Lo de Gorgona que mencionaba, pero en realidad están todas las otras y hay una política de excelentes relaciones. En ese sentido, la exigencia al gobierno de que vaya a fondo más allá de los derechos y termine rompiendo relaciones con Israel es una exigencia fundamental y legítima. Ahora, yo pienso que cómo podría darse, pues siempre será una combinación de lucha, porque Vietnam, que para mí es como el ejemplo paradigmático, fue una combinación de la lucha militar y de masas del pueblo vietnamita, que tenía solidaridad de varios países que lo apoyaban en ese momento, eso fue clave, y una movilización de masas tremenda en Estados Unidos, que fue parte sustancial de la derrota de Estados Unidos en Vietnam. Pero están las dos cosas. Les digo yo porque está la resistencia. En la primera pregunta hay una cosa que no contestamos después. Movilizaciones de masas tremendas ha habido en toda la región. O sea, si desde el punto de vista del pueblo, en esos países hay un sentimiento que está enardecido como en otras épocas de respaldo a Palestina. Ahí la contradicción son los gobiernos, las direcciones que pactan, que negocian, que están siempre poniendo como moneda de cambio a los pueblos para hacer transacciones con el imperialismo. Ahora, lo que yo creo es que en todo caso hay una crisis tremenda de esas direcciones y el propio sionismo y el imperialismo está en un momento difícil. La movilización de masas que ha habido los tiene en crisis. Para mí, el que oye que los mismos ministros se estén atacando en Israel
Esa división que hay ahorita en el gobierno es producto de la acción de masas. Pero al mismo tiempo, en un punto, está por verse si por la presión de las masas los gobiernos también toman la decisión de tomar las acciones militares que tendrían que tomar. Porque en ese terreno está actuando el sionismo. Entonces, digamos, no comparto como Juan cuando dice que entonces solo se trata de ayudar a Israel. No. Claro, es parte de lo que nosotros podemos hacer aquí como exigencia política de movilización. Pero la verdad es que allí donde haya la posibilidad de hacer lo que hacen los hutíes, es lo que tendría que hacerse, ¿no? Porque los palestinos necesitan ese apoyo militar. También lo necesitan. Otra cosa es que esos gobiernos estén dispuestos a hacerlo, no depende de nosotros. Nosotros aspiraríamos a que la acción de masa nos obligue a tomar las medidas que tienen que tomar. Y quiero decir que en todo caso esta acción propagandística, como esta que estamos haciendo acá, hay un correlato de esto, pues aspiraríamos a que podamos hacer algo parecido. En Europa y en Estados Unidos venimos de años de propaganda en las universidades. Hay una juventud culta de las principales universidades de Europa y de Estados Unidos que ha encabezado, ha sido parte del proceso de apoyo a la lucha del pueblo palestino en sus países. Entonces, eso no es para nada despreciable, ¿sí? O sea, que esto es fundamental. Nosotros aspiramos a que esto se traduzca en acciones de todo tipo, de masas, de apoyo, pero que empezar, digamos, por este ejercicio propagandístico es como la siguiente de algo que aspiramos que crezca. Desde que entramos en esta iniciativa, estamos por la acción de masas, por la movilización, pero también es evidente que se requiere un trabajo de formación política y ideológica, porque también ha habido un retroceso enorme que hace que muchas veces no se entienda. Entonces yo decía, para mí hay como un renacer de un internacionalismo que es inconsciente, pero luchamos porque ese internacionalismo se haga consciente y vaya más allá y esté por la derrota del sionismo y del imperialismo, y esa derrota sea militar y se la de masas, ¿sí? Y el problema es que surjan direcciones que estén dispuestas a dar la pelea en ese terreno, porque todos los procesos de liberación nacional pues siempre tienen ese componente. O no hay manera de quitarse de encima la opresión extranjera de un enemigo poderoso si no es en ese terreno. Y me parece que ahí está la simiente de la resistencia del pueblo palestino. Está por ver si en algún momento otras direcciones juegan el papel que tienen. Por nuestra parte, estaremos por hacer, como el Vietnam, digamos que la movilización de masas cumpla también su cometido. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Bueno. Pensé que íbamos a cerrar, pero no. Colombia, cuando miramos a Palestina, cuando está pasando en el tema muy importante de visibilizar también es que Israel no solo oprime al pueblo palestino, Israel exporta su modelo de opresión. Se mete en Guatemala, se mete en Colombia, se mete en Argentina, se mete en Chile, se mete en Serbia, cuando ya habían prohibido vender armas a Serbia, fue Israel que vendió armas que no Serbia, eso masacró a los bosnios y ahora los serbos están devolviendo el favor, vendiéndole armas exactamente. Los crímenes del Estado en Sudáfrica, por la batalla fueron los últimos en apoyarlos y venderle armas y todo lo demás. Y creo que eso no se visibiliza lo suficiente, que su modelo no solamente es de opresión al pueblo palestino, sino es un modelo de opresión imperialista que exportan, que entrenan. A la policía en los Estados Unidos también la entrenan para que oprima a la población negra y a la población migrante. Me parece que eso no lo hablamos lo suficiente, porque al final es ¿por qué apoyar a los palestinos? Porque nos obliga a todos al final de una manera u otra. Me parece también en las campañas de solidaridad, no sé, me parece muy importante porque yo cada vez que levanto una piedra de opresión me encuentro Israel. Entonces creo que, no sé, eso también es importante compartirlo porque creo que la gente no lo sabe. Creo que sea un ámbito bastante bueno y efectivamente este video que trataba muchas veces. Me hiciste acordar de una anécdota. Porque, ¿cómo supimos en el mundo que Israel tenía armas nucleares? Porque empieza una negociación con la Sudáfrica del apartheid y le dice, si necesitan armas nucleares, y se las pasamos. Y de esa manera, cuando no estaba públicamente conocido que tenían armas nucleares, supimos que el Estados Unidos tenía armas nucleares. Y efectivamente hoy, por lo que tú dices, uno podría decir, Israel es un enclave imperialista en Medio Oriente, pero también es una herramienta del imperialismo a nivel mundial, que sirve a la opresión y a la explotación
que el imperialismo disemina en el mundo. En eso creo que tiene razón y es un ángulo muy fuerte que seguramente en nuevas sesiones de la cátedra tendremos que colocar sobre la mesa. Quisiera cerrar la sesión del día de hoy diciéndoles que hay una coyuntura política en las universidades. La Universidad Nacional en este momento se encuentra en paro indefinido. La Universidad Distrital ha tenido procesos también de lucha, la Universidad Pedagógica ha tenido procesos de lucha. Justo las dos sesiones anteriores no tuvimos posibilidad de desarrollarla en la Universidad Pedagógica porque los estudiantes estaban en asamblea o tenían acciones políticas en esos días. Nosotros también somos solidarios con la lucha de los estudiantes en las universidades y en este momento la cátedra pues, busca ser acogida en las universidades y tenemos la posibilidad de hacer la siguiente sesión en esta universidad, en la Universidad Pedagógica y en este mismo escenario. Y más adelante estaremos informando las próximas sesiones donde las podemos desarrollar. Si se levanta el paro en la Universidad Nacional, si podemos avanzar sobre algunas propuestas que tenemos en la Universidad Distrital, porque nuestra idea es justamente ampliar la posibilidad de que la reflexión, el análisis político a propósito de Palestina llegue a los campus universitarios y se convierta en objeto de reflexión, que se convierta en objeto de análisis, pero también en objeto de acción. Así que habría que tomarle la palabra a Juan de que hay que constituir comités colombianos de solidaridad en cada una de las universidades. Un comité en la Universidad Distrital, un comité en la Universidad Pedagógica, un comité en la Universidad Nacional y eso tiene que ser algo que desde esta cátedra pueda impulsarse y pueda motivarse, así que lo estaremos diciendo una y otra vez. Pero quisiera cerrar con lo siguiente. Nosotros desde el comienzo dijimos que esta cátedra tenía claramente un interés de carácter ético y político. Y ese interés de carácter ético y político también pasa por un asunto fundamental en el cual coincidimos los que hacemos la cátedra. Nosotros somos solidarios con Palestina. Y ser solidario con Palestina es colocarse en la misma trinchera desde el punto de vista de su lucha. Nosotros nos reivindicamos luchadores por Palestina. Para decirlo de otro modo, nosotros hacemos parte de la resistencia palestina en el mundo. La resistencia palestina en Colombia tiene a los compañeros de la comunidad palestina, tiene a otros sectores sociales que apoyan la causa palestina, pero nosotros también nos identificamos con esa bandera y con esa causa. Bajo esa idea estaremos con nuevas sesiones de la cátedra. La próxima será la cátedra, la sesión número 5 de la cátedra Libre Palestina, Colonización y Resistencia, una mirada crítica. Y como siempre, ¡viva la lucha del pueblo palestino! ¡Viva! 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 ¡No es una guerra! ¡Es un genocidio! ¡No es una guerra! ¡Es un ¡No es genocidio! una guerra! ¡Es un genocidio! ¡No es una guerra! ¡Es un ¡No es genocidio! una guerra! ¡Es un genocidio! Muchas gracias.